aquí tenemos una explicación del vocablo digno, porque el Señor cuando dijo eso de que no se sobrecargue vuestro corazón de borracheras, a los afanes de la vida, la glotonería, la buena vida, cuidado, porque eso no te va a permitir entrar. Tienes que procurar ser hallado digno para que entres en el reino. Sí, para que entres. Bueno, en el capítulo 20 se dice eso mismo. Nosotros estamos viendo cómo utilizó algún padre de la iglesia o apostólico el vocablo digno en estos versículos. A ver qué dijo. O en alguna otra cita bíblica, en otro libro de la Biblia, pero hablando del tema. Ser digno. Me he hecho digno, claro, porque si estás preparado, te preparaste, te encuentran digno, ¿no? Como aquel gimnasta que practica su deporte para la competencia, y como está practicando y está dedicado de lleno, pleno, lo consiguen preparado, digno de competir, ¿no? Si no, no es digno de competir. Bueno, así se usa ese vocablo aquí. Vamos a verlo en segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 4, que habla de las pruebas, las persecuciones, los juicios de Dios, a veces a la iglesia misma, las persecuciones, el juicio de Dios, las tribulaciones en la iglesia, ¿sí? En la iglesia, y eso hace digno a un cristiano. Bueno, pero está dicho, es que esa es la dinámica cristiana, bíblica. Aquí Tertuliano, comentando segunda a los Tesalonicenses 1:4, dice, como él, habla Tertuliano, habla a favor de los martirios, los mártires. Claro, los mártires eran dignos de heredar el reino de Dios, morían como morían, vidas austeras completamente, se negaban a sí mismos en todo. Habla a favor de los martirios, ahora para ser elegido. Tertuliano también habla de elegido. ¿Cómo hacemos con estos calvinistas? Hermano o creyente, tenga cuidado. Si usted es calvinista, evangélico, no lo es completamente. Ahora, para ser elegido también por él mismo, cuando regocijándose con los tesalonicenses dice, para que nos gloriemos en ti, en las iglesias de Dios, por tu paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones en las que sufrís la manifestación del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por predestinados, no digno. ¿Quién utilizó ese vocablo? Sí, ahí está, Tertuliano. ¿Y qué es lo que hace digno, según Tertuliano, a un creyente de heredar el reino de Dios? Lo dice reino, por el cual padecéis. Bueno, las tribulaciones, las aflicciones. Sí, y ahí tenemos también, bueno, Apocalipsis 3:4, que también es muy conocido. Bueno, este es muy conocido. El pastor de Hermas. Terrible el pastor de Hermas, porque deja el calvinismo en el subsuelo. ¿Por qué entonces, Señor, dije, está hablando Hermas, se dirige al Señor? Todos estos árboles dan fruto y algunos de ellos son más hermosos que el resto. Y el Señor dijo, escucha, dijo, todos los que una vez sufrieron por el nombre del Señor son honorables, son dignos. No, bueno, no los sufrimientos de los seres humanos. No se trata de eso, porque los seres humanos es condición de vida el sufrimiento y sufrimientos terribles, que uno no se explica cómo una persona normal puede aguantar y sobrevivir a ciertas aflicciones y contratiempos, de todo. ¿Cómo pueden? Pero no está hablando de eso. Está hablando de otra cosa. Los que una vez sufrieron en el nombre del Señor son honorables, es decir, dignos. Está traduciendo el vocablo dignos ante Dios. Y de todos estos, los pecados fueron perdonados, porque sufrieron, lo dice, por el nombre del Hijo de Dios. Bueno, aquí hay una cosa muy curiosa. En Apocalipsis 3:4, bueno, claro, Apocalipsis 3:4 lo dice. ¿Quiénes son estos? Estos son los que son dignos de entrar.
Y los demás no son dignos, se quedaron, ¿no? Se quedaron. Pero bueno, allí habían predestinado, sí, pero no eran dignos. Habían elegido, sí, pero no eran dignos. Fueron llamados, pero no eran dignos. Estaban esperando la segunda venida del Señor, sí, pero se quedaron. ¿Por qué? Porque no tomaron el aceite extra. ¿Por qué? Porque se cansó de esperar. Le dijeron que el rapto viene, el rapto viene, el rapto no venía. Hubo un día en que ya se cansó. Llevaba 20 años esperando. Sí. Bueno, aquí hay una cosa curiosa que me gustaría decir, porque este señor lo negó completamente, no le restó importancia al libro de la vida y todo eso, ¿no? Aquí en Apocalipsis 3:4, Tertuliano, hablando de la resurrección, dice lo siguiente: así, en el Apocalipsis de Juan se dice, estos son los que no han manchado con mujeres sus vestidos. Sus vestiduras blancas, aquello de ser borrado del libro de la vida. Los que mancharon con el pecado, no dice que no eran predestinados, no dicen que no eran de fe, sino que mancharon sus vestiduras con el pecado. En este caso, Tertuliano habla de las mujeres, ¿no? O sea, el tema del adulterio, la fornicación, pedofilia y todo eso que está de moda ahora también. Dice, es cristiano, pero lo manchó con esto. No entra. No entra. ¿Por qué? Porque se puede ser borrado. Estaba allí, pero es borrado. Que este mismo capítulo 3, con respecto a la iglesia de Sardis, lo dice, ¿no? ¿Serás borrado o no serás borrado? Bueno, este señor lo negó todo. Bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir hacia atrás buscando otras cosas, si hay en este momento. Sí, aquí hay. Bueno, salvos por gracia. Vamos a ver qué dijeron de la gracia algunos padres apostólicos y de la iglesia. ¿Sí? Vamos directo. Salvos por gracia. Bueno, ahí hay una leyenda que no voy a leer yo. Ustedes detienen el vídeo en este lugar y lo leen. Yo tengo que ir directo a lo que nos ocupa. Clemente de Roma, que es este mismo que estamos viendo, vamos a releerlo. No podemos justificarnos nosotros mismos, no por nuestra sabiduría, ni entendimiento, ni piedad, ni nuestras obras nacidas de la santidad de corazón, sino por la fe por medio de la cual el Dios Todopoderoso ha justificado a todos los hombres desde el principio. Sí, pero él hablaba de las obras también y de los mandamientos. Rechazó uno y dijo lo que dice este señor, dice, eso no puede ser, porque entonces no sería verdad lo otro. ¿Hizo eso él? No, él dice, no, esto es verdad, y lo otro también. Pues son las dos cosas. No hay conflicto. Ellos no padecían de conflicto. Hoy en día estos padecen de conflicto y terminan en la mesa de un psicólogo. ¿Por qué? Porque no les han explicado bien que son salvos por gracia, pero la salvación que reciben, has de guardarla. Es a partir de ese momento que la recibes que tienes que guardarla con santidad de vida, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay algo sobre los llamados y elegidos, pero no vamos a ir ahí ahora. Policarpo, no hemos hablado de él, pero dijo algo sobre la gracia. Él habló también de las dos cosas y no entró en conflicto. Él dijo, muchos desean entrar en este gozo, sabiendo que por gracia sois salvos, no por obras, y por la voluntad de Dios en Jesucristo. ¿Sabes? Ellos dicen que no conocían la salvación por gracia, los calvinistas. Que hay que esperar a Agustín. Pero señores, pero si Policarpo habló. Claro, porque Policarpo habló de los mandamientos y de obedecer, so pena de no entrar. No sabían de la gracia, hay que esperar a Agustín. No, él sí habló de la gracia, pero no entró en el conflicto que entraste tú. No había un conflicto, pero claro, tú tienes que hacerlo porque tienes que defender una denominación, no la verdad. Tú no estás defendiendo la verdad, ni a los padres apostólicos. Tú estás defendiendo tu denominación, tu organización y todas tus necesidades presupuestarias para toda una organización. El fin no justifica los medios para el Señor. Bernabé, que ya lo hemos leído, pero lo releemos. Para eso el Señor entregó su cuerpo a la corrupción, para que seamos santificados por el perdón de pecados. Seamos santificados, algo que también niegan, por medio de su sangre. Justino Mártir, entre el siglo I y siglo II también, años 140, 150, muy pronto. No hemos hablado de él, pero ahora lo hacemos en una cosa. Nuestro
Cristo, quien sufrió y fue crucificado, no cayó bajo la maldición de la ley. Al contrario, Él manifestó que solo Él podrá salvar a los que no se aparten de la fe. No se aparten de la fe. ¿Y por qué se pueden apartar de la fe? ¿Quién se va a apartar de la fe? Pues los que están en la fe. No te puedes apartar de la fe si no estás en ella. Dos y tres, ¿cuántos son? 5. Bueno, son 5. Primero has de estar, y a los que están en la fe, Justino Mártir le dice eso, que solo Él podrá salvar a los que no se aparten de la fe. ¿Por qué? Porque es posible. Como la sangre de la Pascua salvó a los que estaban en Egipto, asimismo la sangre de Cristo salva de la muerte a los que creen. Clemente de Alejandría, que no hemos hablado de él tampoco, pero vamos a hablar. Sigue que hay un solo don inmutable de salvación, dado por un Dios por medio de un Señor, pero ese don abarca muchos beneficios. Y otra vez dice, Abraham no fue justificado por obras solamente, algo que sí decía Santiago, sin contradecirse, sino por la fe, porque las dos cosas son verdad, deben ser verdad, deben estar presentes en el verdadero creyente. Por eso, aunque hicieran buenas obras, de nada les servirá después de la muerte si no tienen fe. Claro. Ese es el otro extremo, ¿no? De los que dicen que solo se salvan por las obras. A lo mejor los pelagianos, a lo mejor. Puede tener fe el que tiene obras. Y el que tiene fe puede tener obras también. Bueno, en fin. No se contradicen. Aquí hay algo importante. No se contradicen. Aquí releo esto y terminamos. Nuestro problema está en que Agustín, Lutero y otros teólogos nos han convencido de que hay una contradicción irreconciliable entre el ser salvo por gracia y ser salvo por obras. No eres salvo por obras, esa es una frase falsa, una premisa falsa. Si ustedes discuten la salvación sobre la base de las obras, están perdidos, porque la Biblia y los padres de la iglesia no hablaron de la salvación por obras, hablaron de la salvación por gracia y por fe. Pero guardar la salvación por obras sí, eso sí, no lo olviden. No caigan en esa trampa que les gusta a ellos ponerlo. Tú enseñas la salvación por obras. No, yo no enseño salvación por obras, nunca. Ni me quedo en el siglo XVI para hablar de Arminio. No caigan en esa trampa. Ustedes no se queden en una discusión entre Arminio y Calvino. No, porque ahí ni gana ni pierde nadie. Cada quien se queda en donde está. No, pasen del siglo XVI, de Arminio, Wesley, Spurgeon, y pasen de Calvino hacia atrás, hacia los primeros siglos, que era lo que querían los anabautistas, que por eso murieron ahogados, claro, entre otras razones. Pero esa es la gota de agua que rebasó el vaso, ¿no? El bautismo infantil, que ellos no querían hacerlo. Y bueno, pasó lo que pasó, el genocidio, ¿no? Que hay una contradicción. No. Nadie es salvo. Nadie es salvo por obras. Nos han dicho que hay solo dos posibilidades en cuanto a cómo ser salvo. Eso es falso, es una premisa falsa. No existen dos posibilidades, sino una. O es un don de Dios o es el premio que... No, es otra premisa falsa que les encanta a los calvinistas llevarles a ustedes a Arminio, que Arminio tampoco se enseñó eso. No, yo no soy arminiano, ya saben que yo soy bautista del sur, ¿no? En la lógica, esta manera errónea de razonar se reconoce como un dilema falso, claro, pero son ellos los que tienen un conflicto. Es decir, es dilema que uno mismo crea por su manera de pensar. Claro, un dilema personal el tuyo, pero no es bíblico. La Biblia no está en un conflicto, ni la iglesia primitiva estuvo en un conflicto. Bueno, lo vamos a dejar aquí, hermano. Lea la Biblia, créale a la Biblia. Si usted quiere ser netamente evangélico, no puede ser calvinista, porque el calvinista le obliga, ¿eh? El calvinista sigue siendo calvinista. Calvino obligaba, ¿eh? Nadie se piense que era una persona demócrata, abierto. No, usted piense que él creó un genocidio. La doctrina calvinista tampoco es de él. Lo único que es propio de Calvino es el genocidio que hizo, pero su doctrina toda es copiada de Lutero, que Lutero era agustino, era un monje agustino, y de Agustín. Propio del señor Calvino no es sino el genocidio y bueno, el gobierno de Ginebra que hizo y todas las leyes que puso allí. Eso sí es de él, es propio de Calvino. Pero la doctrina evangélica no es de Calvino, no es presbiteriana,
Entonces usted lea la Biblia, crea la Biblia. Si usted está en una iglesia calvinista, bueno, no se puede ir de la noche a la mañana. Usted analice y estudie, porque esto no es fácil y está en juego su salvación. Está en juego su salvación eterna. Esto no es juego, no piense usted que es Juan 3:16. ¿No? Eso no ha pasado nunca, no sucedió nunca. ¿Mm? Entonces, créale a la Biblia, al texto bíblico. ¿Dónde está mi Biblia? Bueno, está por ahí, no sé dónde está. Sí, no teníamos. Ah, bueno, está por aquí. No está muy lejos. Créale usted a esto, a esto. A mí no me crea. A mí no me tiene que creer nada. Yo le estoy facilitando una información. Nada más. Nada más. Tampoco haga caso de estos que van insultando, poniendo manita abajo, manita arriba. Usted no se detenga en eso. Y usted créale a esto. Estudie, ore. El Espíritu Santo lo puede hoy en día ya, en esta época final, en estos días finales. El Espíritu Santo le va a iluminar si usted quiere de verdad saber la verdad. Si quiere. Si usted es comodón y tal, bueno, el Espíritu Santo no va a hacer nada. Lo dejará ir a su iglesia, la que sea. Entonces, usted lea y empiece a indagar y a buscar en la historia y en la Biblia. Y cuando usted, el Espíritu Santo le tiene que llevar a la verdad. ¿Mm? Y después usted irá buscando una iglesia. Bueno, yo no sé cuál, donde usted vive, pero yo le aconsejo, mire, busque una iglesia que sea humilde, de un pastor tranquilo, sin espavientos, sin grandes gesticulaciones y cosas, como si fuera un gran líder y cosas de esas. Eso nunca ha sido así. Además, se ve que es teatro, ¿no? Muy preparado. Entonces, y busque una iglesia donde se hable de Jesús. Y solo Jesús. No solo Jesús, sino Jesús solamente. Que se hable de Él, de su vida, su obra redentora, su expiación, su nacimiento, su martirio, su flagelación. Siempre ahí, en ese tema. Porque todos los demás temas que hay en la Biblia, cielo, infierno, Armagedón, venir, deben ser temas periféricos que giren alrededor de la persona de Jesús. Y no esto que está pasando, y usted a lo mejor está viviendo que todo el tiempo que si el Señor te ama, que el Señor tiene grandes cosas para ti, y todo el tiempo la predestinación, y la salvación, y el infierno, el abismo, tranquilo que Dios... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso es evangelio? No, hombre, no. Usted busca una iglesia donde se hable del Señor, y que el Señor le bendiga.